Aleluya. Bueno, entonces aquí estamos estamos hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo es algo poderoso, algo especial, algo grande. Hemos estado aprendiendo muchas cosas. Yo quiero, pues, en esta clase vamos a hablar lo que es los dones de sanidad, de sanidades. Y entonces vamos a estar hablando un poco de diferentes cosas también. Queremos como que repasar un poco de todo lo que hemos estado hablando. Entonces, comenzando desde un principio, va a ser como rapidito. Bueno, hemos estado hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo desde el primer clase que dimos, el bautismo del Espíritu Santo. Después entramos en lo que son si los dones estaban disponibles para todos. Empezamos a hablar también si es necesario que todo cristiano hable en lenguas. Eh, También tocamos un fondo de lo que es el mundo espiritual. Eh, y de estas cosas que hemos estado aprendiendo hasta ese momento, pues son importantes porque tenemos que entender que todo lo que el Espíritu Santo nos da es sobrenatural, y para tú poder saber que es algo o vamos a decir, manifestar las cosas en lo sobrenatural, tenemos que tener por lo menos un entendimiento que estamos viviendo en lo natural, pero también a la misma vez vivir en el mundo espiritual. Si no, la palabra no hubiera dicho que andemos en el espíritu, andemos en el espíritu. Entonces, ¿cómo vamos a andar en el espíritu si todavía no entendemos qué es espíritu o qué es espiritual o qué es el mundo espiritual? Entonces, hasta ahí tenemos que tener eso claro. También estuvimos hablando sobre la guía del Espíritu Santo y obviamente pues para ser dirigido por él, porque si yo me meto, el Espíritu Santo no puede obrar, no puede hacer nada, eh, porque yo estoy deteniendo su guía. Entonces tengo que entender que él me guía, o sea, que él me lleva a un destino. Y tuvimos también hablando sobre dones versus talentos. También hablamos de eso, pudimos entender la diferencia entre lo que es un don y que es un talento, porque los talentos, pues también Dios nos da talentos, pero los dones también son específicos para utilizarlas en algo específico. Y los talentos, pues básicamente se pueden desarrollar eh, porque son cosas que podemos utilizarlas en una manera, y los talentos muchas veces pues se pueden ir, se pueden desaparecer o se pueden como disminuir. Los dones son irrecobrables, como la palabra lo habla. Eh, También hablamos de lo que es el don de gracia. El don de gracia eh, es algo es algo que tenemos que ser agradecidos por lo que Dios hace en nuestra vida. Eh, y a veces tenemos que conocer que todo lo que Dios da es un regalo, pero es por gracia, es porque Él nos da esas cosas, porque aunque tú no lo mereces, aunque yo no lo merezco, lo recibimos de parte del Señor. Eh, entonces empezamos a hablar sobre lo que son las operaciones de Dios, la operación de Dios. Dios opera en nuestra vida en diferentes formas. Eh, y una de las formas también es a través del Espíritu Santo, pero también Dios opera en, en, en su gracia, en cosas que a veces uno no se da cuenta que Dios está haciendo eso, porque es un labor, es un trabajo, es lo que Jesucristo dijo y mencionó, que las obras del Señor, o sea, básicamente la operación de Dios, o sea, sus obras es básicamente la operación de Dios, que podemos ver en función.
Y Dios opera, todo lo opera. Pero también Jesucristo hace un labor específico y Él nos da ministerios. Eso también lo pudimos hablar sobre los ministerios, ministerios de Jesús. Y entonces, cuando nosotros hablamos de ese ministerio específico, tenemos que también aclarar que los ministerios que Jesús nos da a la iglesia, nos da también a nosotros individualmente. Y específicamente son ciertos ministerios que son de Jesús, que operan en nuestra vida para un labor específico. ¿Okay? Como pues obviamente Jesús nos da el ministerio de profeta, el ministerio de ser maestro, o sea, de muchos ministerios que operan en la iglesia, y esos son ministerios que Jesús pues nos da. También hablamos para poder ser guiado por el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo, entender lo que es el mundo espiritual, pero también tenemos que aclarar muy bien nuestros oídos. Tenemos que escuchar al Espíritu Santo, porque si no escuchamos al Espíritu Santo, no podemos ser guiados por el Espíritu Santo, no podemos ser dirigidos por Él. Entonces tenemos que escuchar el Espíritu Santo, tener nuestro oído bien afinado. Pues cualquier momento el Espíritu Santo puede hablarte, te puede decir, para, haz esto, haz lo otro, y poder estar en un lugar. O sea, yo llegué al parqueo del mall, y al momento que yo abrí la puerta, yo estaba buscando algo específico, y fíjese que algo tan raro que no lo encontraba. Estaba buscando mis gafas, que de pronto los dejé en un lugar y como que se cayeron. Y yo busqué por todo el carro y yo digo, pero ¿dónde están? Si estaban ahí. Y entonces, por una razón, el Espíritu Santo como que me paró. Y estuve yo como que ahí buscando esas gafas. Y en ese momento vino una persona, una señora que tenía 3 hijas, y de pronto pues como que vino y como con una necesidad. Y yo dije, pues esto es la razón que el Espíritu Santo me escondió las gafas. No la podía encontrar porque rápido yo estaba jorado para salir y buscar al Pastor Jesús. Y cuando se encuentra, pues eh, pude ministrarle, y cuando entro, las gafas estaban a vista de mi ojo. Eso sí, impresionante. Yo entendí que eso era como que el Espíritu Santo me estaba hablando, me estaba, escucha. Y a veces estamos tan ocupados en algo o pendiente o enfocado en algo que a veces no escuchamos al Espíritu Santo, y a veces el Espíritu Santo hace algo fuera para que detengas y puedas poder escuchar. Wow, eso es poderoso. Entonces empezamos también a entrar en lo que son los dones del Espíritu Santo. Hablamos de los dones, el don de palabra de conocimiento y de sabiduría. Y empezamos a entender también la diferencia, ¿verdad? La diferencia entre lo que es la palabra de conocimiento y tener un conocimiento. O sea, en base a lo que usted estudia o conoce algo por simplemente saber, por el estudio de algo. No es eso. Los dones de palabra de conocimiento, pues entendemos o hablamos de lo que es algo que va más allá y habla de algo del pasado y presente, de lo que el Espíritu Santo revela y lo hace a través de una persona a otra. Igual la sabiduría, como entendemos que en la sabiduría de nosotros, pues pudimos comprender que la sabiduría del hombre, o la sabiduría que viene de Dios, pues básicamente son cosas que utilizamos
para poder vivir correctamente en la tierra y no meter la pata, como quien dice, ¿verdad? Pero entendemos que la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría que viene de ese don, el don de sabiduría, de palabra de sabiduría, básicamente es algo que tiene que ver con el plan de Dios en el futuro y poder como que hacer las cosas antes que llegue. Y a veces el Espíritu Santo te revela algo en un sueño y tú dices, pero yo vi algo y será esto, si no te vistes en el pasado, si algo que no te reveló algo del pasado y algo que tú estás viendo y tú piensas que no ha pasado todavía, eso es una palabra de sabiduría. Y entonces esa palabra de sabiduría lo que tú tienes que hacer es orar y dejar que el Espíritu Santo te enseñe, muestre para tú no llegar a encontrarte con eso o encontrarte con eso. Depende si es bueno o si es malo. Eso depende cómo el Espíritu Santo te lo reveló en ese sueño o básicamente de lo que viene siendo muchas otras cosas. Entonces hablamos también de los dones de discernir, el don de discernimiento. El don de discernimiento, pues entendemos que discernir los espíritus, el don de discernir espíritus. No es simplemente discernir, porque el discernir, otra vez digo que ese discernimiento viene de la palabra. La palabra nos enseña qué es bueno y qué es malo, pero también nos enseña que las cosas que debemos discernir no solamente son cosas buenas y malas, sino también si el Espíritu Santo te ha dado ese don, tú puedes discernir el espíritu que está en una persona, que está operando en ese momento en esa persona, lo puede discernir y el Espíritu Santo te puede revelar, es un espíritu de mentira o es un espíritu de burla. O sea, y entonces uno puede entender qué tipo de espíritu está operando detrás. Y eso es poderoso. Cuando tú entiendes que hay un espíritu detrás, puedes reprenderlo en ese momento y el Espíritu Santo no solamente te lo revela por revelártelo, sino es porque Él quiere que haga algo. Porque recuerda que nosotros como seres humanos estamos aquí en la tierra, esto es lo natural. Y el mundo espiritual, como tan real que es, hay una ley que no, tiene que ser, que se tiene que operar. Recuerda que Jesucristo no pudo nacer aquí en la tierra si no fuera por una transferencia. Y esa transferencia primero tenía que ser aceptada por una virgen, que era María, que nadie ha tocado, y ella era una persona que el Espíritu Santo escogió. Y ella tenía que aceptar ese reto y el Espíritu Santo vino sobre ella y ahí fue la transferencia del mundo espiritual al mundo natural y de pronto fue la semilla que fue dentro de ella. Todo lo que vemos que ha pasado aquí, la mayoría, casi el 100%, vamos a decir, ha nacido primero en el mundo espiritual y ha sido transferido del mundo espiritual al mundo natural. El mundo natural no nació de nada. El mundo natural nació de un mundo espiritual. Nació primero de la mente de Dios, porque Dios cuando habló y dijo, sea la tierra, sea los cielos, sea las nubes, sea todo, nació así de pronto. Aleluya. Y eso es lo que es transferir del mundo espiritual al mundo natural. Por eso es que podemos discernir los espíritus, porque podemos entender que si hay un espíritu que se está manifestando, es porque está utilizando una persona para poder manifestarla, pero necesita una persona natural con el acceso espiritual para poder reprenderlo con la autoridad que Dios nos ha dado. Aleluya. Y vimos también, estuvimos aquí con el pastor Daniel Cortés de Colombia, estuvo ahí conmigo, al lado mío, y estuvimos hablando de los dones de fe.
Y eso es poderoso, porque también en otras clases también estaba el Pastor Jesús. Y mire, el don de fe es también poderoso. Y eso lo pudimos aplicar, la diferencia y todo lo que es las diferentes clases de fe. Y tú sabes que podemos amplificar más y más sobre ese tema, porque la fe es muy amplificada y todos los días podemos aprender algo de la fe. Eh, Hablamos también el don de hacer milagros. Y el don de hacer milagros, pues conlleva cosas que son imposibles de la ciencia poder duplicar o hacer o meter. Porque un milagro es algo sobrenatural y viene del Espíritu Santo. Una resurrección es algo sobrenatural. Porque imagina que Lázaro estuvo en la tumba 4 días y la gente estaban diciendo que ya hiede, significa que ya él estaba, pero crudo, muerto, no había posibilidad para él resucitar, pero lo sobrenatural y el milagro ocurrió donde él resucitó, porque Jesucristo operó bajo todos estos dones. Y hoy, pues, vamos a hablar sobre los dones de sanidad. Aleluya. Y eso es poderoso. Dones de sanidades, porque es más de una sanidad y eso lo vamos a hablar. Pero quiero que busque la palabra en el libro de Hechos 10:38. 10:38. Hechos 10:38. Y vamos a ver esta escritura tan interesante y poderosa. Dice que todos los días estamos entregados y metidos y haciendo cosas, pero imagina ser usado por Dios en todos estos dones cuando vamos a evangelizar y todo eso. Pero aquí dice la palabra, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, por el diablo, porque Dios, estaba con él. Pregunta, vamos a ver si ustedes saben o me pueden contestar esta pregunta que quiero hacerle. ¿Jesús era completamente hombre o completamente Dios? Vamos, los doctores de teología. Bueno, pastor, yo pienso que él era, o sea, de los dos, pues pienso yo que él era tanto hombre porque él sintió todos los dolores, pues en la cruz y todos los dolores que él sufrió, él los sintió, pero también era completamente Dios porque él era el Hijo de Dios, él era Dios mismo, porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que él era Dios y hombre, era completamente hombre, pues pienso yo, y completamente Dios. Amén, amén. Y pues, Juan Esteban, tú estás completamente también, de acuerdo con lo que dice Lucrecia. Sí, pastor, 100%. Aleluya. Pues sí, entonces es correcto. Entonces, ¿podría Jesús sanar como Dios? Claro, sí, sí, pastor. Sí. ¿Lo podría hacer? Sí. Sí. Ok, ahora, siendo esa pregunta, vamos un poquito más atrás en su ministerio. Jesucristo
hasta los 29 años, o vamos a decir hasta los 29, más o menos, o antes de él ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Antes que él fuera bautizado por el Espíritu Santo. ¿Jesús sanaba? Mm, No, no. Bueno, lo que yo he leído, lo que yo tengo entendido y sé es que no. Él empezó a sanar y a hacer milagros cuando recibió, pues cuando fue bautizado, que ya el Espíritu Santo bajó, ¿sí? Aunque él era Dios, o sea, él era Dios también, Mm, pero que yo sepa, o sea, que yo sepa, él no sanó a nadie, pues antes, ok. sino ya pues, cuando se bautizó, ella empezó pues, su ministerio, su misión, sí, lo que tenía que hacer. Exactamente. Entonces, cuando fue bautizado por el Espíritu Santo, eh, porque cuando en el momento que fue bautizado con el Espíritu Santo, ahí realmente comenzó su ministerio. Ujú. Pero ahí, como dice la palabra, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. O sea que Jesús no se ungió, porque Jesús era Dios. Jesús podía decir, yo como Dios tomo y otorgo mi autoridad ahora. No sucedió así, ¿verdad? No. Por tanto, por eso es que es tan importante aclarar lo que la primera pregunta. Él no era completamente hombre y completamente Dios. Entonces, aquí en la tierra, él tenía que ser como tú y yo y tenía que aceptar las reglas aquí en esta tierra como el Espíritu Santo lo tenía que hacer. Por eso es que la palabra dice que él ungió a él. Pero él tenía una cosa que era el Espíritu Santo sin medida. Y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre él y él se le otorgó todos los dones, porque ahí empezó a sanar, a libertar de todo lo que, y haciendo bien, como dice la palabra. Y aún Jesús mismo cuando se paró en el libro de Lucas, que él abrió el libro y empezó a decir, Dios me ha ungido para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. Empezó a hablar y decir todas las cosas que por la razón que fue ungido. ¿Ok? Entonces, aunque él era hijo de Dios, él no podía sanar, no podía liberar, no podía hacer liberaciones, no podía hacer milagros, no podía hacer nada hasta que fue ungido por el Espíritu Santo. Aunque él era la segunda persona de la Trinidad, necesitaba ser ungido por el Espíritu Santo. Entonces es importante como que aclarar eso. Entonces, Jesucristo hizo muchos milagros, muchas cosas, porque el Espíritu Santo lo ungió a él. Y nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo en el momento que somos bautizados. El Espíritu Santo nos unge específicamente para hacer cosas específicas. Y por eso es que tenemos que siempre estar claro cuál es el llamado que Dios nos ha dado. Entonces, dentro del llamado, Dios nos llama, nos dice, ven, y el Espíritu Santo que nos otorga esos dones para hacer el labor que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Ves? Por eso es que hay personas que pueden querer ser maestros, pero cuando empiezan a enseñar, no tienen la unción o no saben enseñar porque no fueron ungidos o no fueron llamados para hacer eso. Hay personas que saben cantar y son buenos cantantes, pero no son ungidos para traer ese cántico de ungida que pueda atraer masas o que puede traer las personas a la presencia del Señor. David
era una persona ungida y Dios, o sea, la unción que Dios le puso a él era unción de salmista y él pudo utilizar hasta la arpa sin cántico, simplemente tocar la arpa. Y la palabra dice que Saúl, que estaba pues atormentado con esos espíritus, se aliviaba, o sea, los espíritus salían, se iban y no podían estar en el mismo lugar porque había unción allí, ¿ves? Y entonces es importante que cuando entendemos que los dones del Espíritu Santo vienen sobre nosotros, tenemos que estar claro que son los dones específicos en la iglesia, pero también específicamente para el llamado que Dios nos ha dado. Porque cuando ponemos una cosa con la otra es enlazado todo. Y podemos decir, wow, el Espíritu Santo me ungió para hacer esto, para hacer lo otro. Entonces, cuando tú entras en esa unción o ese llamado, todas las cosas fluyen. Yo te puedo decir que las veces que cuando yo era más joven, que estaba dirigiendo jóvenes, la verdad yo no quería hacer eso. Realmente yo no quería. Y hasta, o sea, casi una vez a la semana venía una persona a profetizarme, decirme. O sea, como quien dice, Dios te está llamando, hazlo. Y yo como que no, es que no quiero. Y le preguntaba, cuestionaba a Dios. Pero en el momento que entré a eso, empecé a hacer eso, ya la gente empezaban a venir, como los jóvenes empezaron a llenar. O sea, el Espíritu Santo lo hizo y se llenó la iglesia de jóvenes. Pero era porque la unción en ese momento, ese llamado que Dios me estaba dando, era eso específico. Cuando una persona está dentro de la unción, créeme que la presencia del Señor se siente y se mueve el Espíritu de Dios. Cuando uno trata de hacer otra cosa, tiende a parar las cosas y uno trata de utilizar el don de otro y eso es un peligro. Yo creo que estos son los momentos donde tenemos que tener un poquito nuestros ojos abiertos, nuestro corazón abierto, porque a veces vemos a otros como un Benny Hinn. ¿Cuántas personas? Yo sé que muchos de ustedes, wow, hasta yo, me hubiera gustado estar en la posición que está él. Estar en un altar y todo el mundo siendo sanado y liberado. Pero eso no es el llamado que Dios me ha dado. Entonces, si yo trato de entrar en esa magnitud, voy a fracasar, porque Dios se mueve conforme a quien Él sabe a quién escoger. Y no es que yo no puedo hacerlo, es porque Dios sabe quién lo puede hacer. Y el Espíritu Santo conoce a quién le va a dar ese don. O sea, no todo el mundo funciona en el mismo don. Entonces, por eso es que tenemos que estar bien, pero bien atentos a eso, lo que el Espíritu Santo nos ha llamado. Hay gente que dicen, pues, como Dios, como aquí no me quieren como profeta, voy para otro lugar. Y no es eso. Tú vas a otro lugar y no te van a querer como profeta igual. Porque ese no es tu llamado. Entonces, si realmente eres profeta, vas a recibir la recompensa del profeta, vas a recibir el llamado de profeta y todos van a recibirte como profeta. Esa es la pura realidad. Eso es pura verdad. ¿Ok? Entonces, hablando de los dones, pues hablando de los dones de sanidades, vamos al libro de 1 Corintios 12. Verso 28, lo iba a decir en inglés, verso 28. 1 Corintios 12, 28 al 31. Y si alguien puede buscarlo y me lo puede leer, ¿ok? 1 Corintios 12, 28, yo te digo que cuando nosotros podemos
buscar la realidad de la presencia y ese don y entender que el don está funcionando en tu vida, hay que empezar a aplicarlo. Porque en el momento que dejas de aplicarlo, aunque es irrecobrable, o sea que no, ese don no se va a ir, solamente se va a disminuir o se va a apagar, pero se prende otra vez con el fuego del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego, avívalo, porque si se apaga, pues es más difícil prenderlo. Y es mucho mejor cuando todavía está encendido y ahí puedes aplicarlo. ¿Ok? Tienen 1 Corintios 12:28. Alguien me lo puede leer, uno de los que han acabado de entrar o alguien que puede estar ahí. Amén. Amén, Marisela. Dale. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Hasta el cual, perdón? Verso 31. Oh, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Wow. Mira qué poderoso es esto. Ahora, primero comienza en el verso 28, donde habla de que Dios puso en la iglesia. ¿Quién puso? Dios, ¿verdad? Dios puso en la iglesia. Y entonces dice primeramente, porque realmente, pues hablando de los apóstoles, los enviados, pues son los primeros que comienza la iglesia. Y luego profetas. Aunque en el Viejo Testamento era primero el profeta, luego el rey, porque los profetas eran los que ungían los reyes. Y entonces aquí primeramente los apóstoles, ¿por qué hablan los apóstoles? Porque son los que fueron enviados para ganar vidas. Pero aquí está hablando del ministerio de profeta dentro de la iglesia. Y entonces dice luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, ¿verdad? Pero entonces aquí dice después los que sanan. Y entonces aquí está hablando de diferentes ministerios y los que sanan también tienen un ministerio porque tienen también el don de sanar. Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas y también dentro de está hablando de los dones porque también dice don de lenguas. Y entonces hace la pregunta, porque está haciendo esta pregunta porque Pablo quiere estar seguro que tú entiendas que no todos tienen este llamado o este don. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, porque maestro, como expliqué, no todos pueden enseñar o tener esta forma de enseñar. Podemos enseñar como la sabiduría, entendimiento que hemos aprendido, pero hay un don, hay una forma, una unción de enseñar. Y eso no todo el mundo lo tiene. Pero fíjese en el verso 30. En el verso 30 dice, tienen todos dones de sanidad. Y pregunta, y note que son más de un don de sanidad. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien me puede dar una idea de lo que tú crees? ¿Por qué es más de un don de sanidad? ¿Alguien se atreve a contestar? Bueno, pastor, yo me atrevo. Bueno, Dale. pastor, yo creo que dones de sanidades es, por ejemplo, la sanidad del cuerpo, la sanidad del alma, o sea, la sanidad de la mente, ¿sí? O sea, como la sanidad de para uno ser libre también, o sea, de amargura o de raíces de amargura, ¿sí?
O sea, ya quedó libre de esa amargura, quedó sana ya de esa amargura. Por eso dice sanidades, pues yo creo que son todas las sanidades completas de una persona, cuerpo, alma y espíritu también, porque a veces el espíritu está enfermo, está muerto, entonces hay una sanidad del espíritu, el espíritu resucita, pues es una forma como de sanar el espíritu también, pienso yo, no sé si estoy Sí, el bien. espíritu del hombre Ajá. y, y correcto, es correcto. Es importante que si fuera el don de sanidad, pues embarca solamente una porción, pero como son dones de sanidades, significa que uno tiene el don de sanidad, como tú mencionaste, Lucrecia, sanidad de alma, sanidad del cuerpo, sanidad de la mente, eh, y sanidad de la opresión de Satanás, el diablo, como pasó en lo que leímos ahorita, que, que Jesús fue sanado. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para hacer bien y para sanar a todos los oprimidos del diablo. Entonces, vemos también cómo Jesús operó en diferentes formas a través de su sanidad, a través de ese don que Jesús cargaba, que él podía hacer eso mismo. Y es importante porque también no hay muchas diferentes enfermedades y podemos ver cómo cada enfermedad tiene un diferente nivel de sanidad. Si las sanidades naturales eh, son sanadas por la ciencia y decir, porque hay gente que piensan que los dones de sanidad son dadas a los médicos, y puede ser algunos que el Espíritu Santo utilice para sanar a una persona, pero recuerden esto: la ciencia es imperfecta, la medicina es imperfecta. Lo hemos visto en las mismas vacunas, los Pfizer versus pues el otro por ahí que, que no le funcionó muy bien y siguieron con el Pfizer porque se funcionó. Podemos ver que la ciencia no es perfecto, pero igual lo que es imperfecto no es utilizado por Dios completamente, 100% en lo sobrenatural. Dios utiliza esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento. Dios se lo pone al hombre para que funcione, pero no es algo sobrenatural. Dios es sobrenatural. Entonces, todo lo que los dones de sanidad que Dios nos otorga a nosotros son puestas como la palabra nos habla en el libro de Santiago. Y si podemos leer esa escritura para terminar, porque ya mismo vamos a entrar en la segunda hora de oración, o sea, la hora de 9 a 10, y hay que pues salir de esto y entrar en el otro para que todo el mundo pueda entrar en esa de eso. Pero en Santiago, vamos a buscarlo a ver, lo podemos ver en el capítulo 5, si no me equivoco. Buscarlo aquí, a ver si lo busco. Esto no estaba en la agenda, pero vamos a ver. Santiago. ¿Dónde está mi amigo Santiago? Está cerquita. Míralo ahí, después de Hebreos, capítulo 5. Y entonces dice la palabra, verso 3 y adelante, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración.
Fíjese que la flexión viene conexión con la oración. No está hablando de haga pues sanidad, sino oración. Entonces dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y entonces dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces se está hablando de que llame a aquellos que están ungidos, ¿ves? Porque el aceite de la unción es la unción que viene siendo lo que va a sanar. Y fíjese que el don de sanidad es específico, donde uno pone las manos y ora por la persona y ese don se manifiesta y la persona es sanada. ¿Cuántas veces yo he orado por personas y no han sido sanadas? No significa que es falta fe mía, pero es porque yo no, en ese, el don de sanidad, pues en ese momento no está aplicada. La fe de la persona tiene que también entrar para ser sanado. ¿Ves? Entonces, hay algo que yo anhelo, es tener ese don de sanidad. Pero el Espíritu Santo hace esos milagros dentro de la iglesia y hace cosas diferentes. Cuando se manifiesta el Espíritu Santo, ya tú y yo podemos verlo. Lo vimos el día domingo, que estuvimos ahí en la celebración y una señora fue sanada, llegó allí. O sea, ¿cuántas veces se oró? La misma pastora Solángel se lo dijo. Ella estaba orando. No quiere decir que su oración era falta, era tremenda, era necesaria, pero llegó ese momento que hizo como un clic a la unción, y el Espíritu Santo la sanó en ese momento. Yo creo muy bien en muchos milagros, y eso fue un milagro de parte del Señor, porque fue algo sobrenatural. Amén. Bueno, tremendo. Aquí llegó esta clase de hoy, y pues continuaremos el próximo martes para otra clase más. Aleluya, diferente y poderosa. Amén. Aleluya.